mayores, pensiones, modificación de la ley, a ver cómo se aplica esto, Fer, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Muy bien. Un saludo también para la gente, sí, y que mucha expectativa que generó este proyecto a lo largo de su estudio en el Congreso. Ahora se aguarda también el veto, la promulgación del presidente de la República, y queremos hablar un poquito acerca de algunos puntos que se tiene. Si bien es cierto, querían inicialmente otras propuestas legislativas que aumente el número en sí, el monto que perciben en concepto de pensión los adultos mayores. No se logró eso, se mantiene, pero sí hay algunos otros cambios. Asimismo, sobre todo en lo que tiene que ver la incorporación de adultos mayores al beneficio. La idea es terminar con estos censos que tuvieron malas experiencias, sobre todo en algunos lugares donde aparecieron operadores, inscripciones, muchísima manipulación política y muchísima gente que se merecía o que tenía el derecho de estar y que no estuvo en las listas. Ahora, en teoría, todos los adultos mayores entrarían en las listas, pero se va a ir seleccionando de acuerdo a la disponibilidad de dinero quienes van a cobrar. Sí, y además de hablar de esta ley que está aguardando allí en su trámite final, por así decirlo, en el Ejecutivo, queremos abordar también, Diego, lo que tiene que ver con el futuro en general de los adultos mayores en nuestro país, sean o no aquellas personas que van a recibir este beneficio. Así mismo, mirando un poco los datos poblacionales también, si es cierto, todavía se caracteriza nuestro país por una población joven. Sabemos que esto ha cambiado ya en los últimos años y se ha disminuido eso que en un momento era anunciado con tanta esperanza. Sí, queremos saludar ya a los invitados que nos acompañan en esta noche. Vamos a ir sumando más voces también. Está el señor Pedro Halley, él es presidente de la Asociación de Jubilados del IPS. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. Muy buenas noches, un gusto, gracias por el espacio. También nos acompaña Emilia Medina, ella es de la zona de Tablada. Queremos escuchar también un poco su opinión respecto a todo esto. Hola, Paulina, ¿cómo te va? Bien nomás. Cuando yo cumplí 65 me censé, me hice todos los documentos que me pidieron y me fui en Hacienda a revisar eso y no hay nada. ¿Cuántos años tenés ahora vos, señora? 67 años. Hace 2 años que estabas esperando. Sí. ¿Y qué te dijeron hasta ahora? Y hace poco, cuando pasó en el Ministerio de Desarrollo, yo me fui a revisar porque hice otra vez otro censo. 2 veces ya te censaron, Emilia. Primera vez se fueron a hacerme mi declaración jurada en casa. Llegaron las chicas. Me hizo firmar toda mi declaración jurada, me fui a revisar y me dijo que no voy a poder cobrar porque tengo mi casa de ladrillo y que tengo mi heladera y por eso que no voy a poder cobrar. Por mi marido, al finado, luego yo muchísimo caminé para cobrarle hasta los 7 años. En 7 años tuvimos que cobrar, tuvo que cobrar él. Después yo me censé y no hay nada. Hace poco que el Ministerio de Desarrollo me dijo que no hay nada, que tengo que venir otra vez en Hacienda. Señora, ¿vos a lo largo de tu vida de trabajo, alguna vez aportaste en IPS o nunca? No. Nunca. Pero la primera vez te rechazaron por tener tu casa de material. Sí, no. Ladrillo. Y porque tengo casa de material, me dijo. Y esta segunda vuelta no te dijeron más. Y yo ahí le dije a la chica, a la secretaria, no, es porque tengo casa de material, ese no me da de comer, yo tengo que trabajar, si quiero comer, le dije. ¿Y hoy qué ingreso tenés? ¿Cuál es tu ingreso hoy? Ahora yo vendo comida, así, hago empanadas, hago mbejú, hago diferentes clases de comida y vendo ahí en la calle enfrente de mi casa. Ahí en Tablada. En Tablada. Bueno, uno de los problemas, ¿verdad?, que se afrontan. Y en tu caso, tu esposo esperó mucho tiempo para cobrar también. Hay una historia también bastante interesante. Después te vamos a preguntar por eso, porque tenemos más invitados también para ir saludando y completando nuestro panel. Así es, el economista Wildo Godoy. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Wildo González. González, perdón. Pero mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Wildo no. Está bien. Bueno, al doctor Halley le decimos doctor Halley, pero ya es una cuestión de confianza también que tenemos con él. Doctor, no, debería haber mucha más gente inscrita en IPS realmente, con protección social, digamos, en Paraguay. Y mira,
Del total de trabajadores dependientes obligados a IPS, estamos hablando hoy de un 40-44% de trabajadores dependientes inscritos, formalizados. O sea, tener un 60% de trabajadores en negro, en la informalidad. Pero ese no es luego un indicador muy contundente. El seguro social del IPS pues funciona a través del empleador. Si el empleador te inscribe, vos tenés IPS. Si el empleador no se inscribe luego, mucho menos va a tener IPS. Entonces, ¿cuál es el indicador relevante allí? Que de aproximadamente datos no confirmados, unas 600.000 empresas hay en Paraguay. Pequeñas, grandes, MIPYME, monstruosas, de todo tipo. ¿Y cuántas están inscritas en IPS? 65.000. O sea que hablamos de una evasión patronal sideral. Gigantesco. Gigantesco. Ahí es donde está el bolsón de evasión que hay que atacar, la evasión patronal. No es un discurso clasista, es un discurso basado en las estadísticas. 65.000 empresas nomás, y restale las empresas públicas que cotizan a IPS, el Ministerio de Educación, restale SAP, restale ANDE, y te quedan muchas menos. O sea que la tasa de evasión patronal es altísima y ese es uno de los objetivos estratégicos en términos de evasión a la seguridad social. Con razón que no aguanta tampoco la caja, ¿verdad? Y mira, aún con un 40 y tanto por ciento de trabajadores cotizando, aún de ese 40%, el 70% subdeclara, es decir, hace figurar salario mínimo. Jefe, vamos a figurar nomás salario mínimo, así me descontás menos. Aún con todo eso, el IPS tiene un ingreso mensual en aporte, solo en aporte, de 115 millones de dólares por mes. Y una reserva en el sistema financiero bancario, en guaraníes y en dólares, evaluado en 2.600 millones de dólares. Que está ahí, está generando intereses, está ahí. Ese es el IPS financiero. El IPS que no se ve, como siempre digo, ¿cuál es lo que es la reserva técnica del IPS realmente? Son esos 60 realmente. Te diría luego que no es una reserva técnica monetaria. Con este reflejo de inflación y de tantas otras cuestiones más que tienen que resolver un adulto mayor. Bueno, mira, los programas de pensiones no contributivos en general en el mundo y especialmente la experiencia que tenemos en Latinoamérica difieren mucho en términos de su efectividad. Acá nosotros tenemos el programa de adultos mayores, que con sus luces y sombras es uno de los pocos programas que han sido evaluados técnicamente, que se hicieron evaluaciones de impacto. De hecho, yo tuve la suerte de haber hecho la evaluación de impacto de uno de esos, conjuntamente con José Molina y la gente del Instituto de Desarrollo. Y el objetivo en general de estos tipos de programas, en general no es general como generar un tipo como de ingreso un poco por ahí, a lo mejor mucho más allá de lo que la gente necesita, sino que al final tiene un efecto que es mucho más de quitarle a la gente la vulnerabilidad. Por ejemplo, uno de los resultados interesantes que teníamos en ese paper que hicimos con José Molina era que, por ejemplo, nosotros calculábamos cuál era el impacto que tenía eso en el ingreso familiar pero excluido el del beneficiario. Entonces al final el ingreso familiar total. Entonces al final nosotros encontrábamos que un guaraní invertido en ese adulto mayor tenía un impacto de entre 2 a 4 guaraníes en el ingreso familiar del... ¿Por qué eso? Porque pasa que justamente el resto de los otros coautores, creo que era Diego Chamorro y otros estudiantes que era del Instituto de Desarrollo, encontraron mucha información casuística que daban sustento a la econometría que estaba detrás. Y encontraban que en el fondo el ingreso que recibía el adulto mayor, por más que era poco, al final liberaba recursos para que el adulto mayor, por ejemplo, ya era el que se compraba sus remedios, entonces el resto de los otros podían usar ese dinero. Y como en general justamente son personas de bajo ingreso, como recién la señora decía, por ejemplo, que tiene su emprendimiento pyme, vamos a decirle, Sí. ¿entendés?
de vender empanadas, otro tipo de cosas, ellos empezaron a invertir eso y eso se multiplicaba literalmente. Entonces, ese es el efecto que tiene en general este tipo de programas, que se tiene que medir efectivamente. No necesariamente por la cantidad de alimento, por el monto que uno tiene que recibe el adulto mayor. Entonces, esa es la parte interesante que tiene este tipo de programas de pensiones no contributivas y este es el objetivo más o menos que siempre suelen tener. Porque en general siempre tienen que tener ese incentivo, claro, más o menos de tener un incentivo de generar más o menos en el resto, no modificar su intención de entrar al mercado de trabajo y de la oferta, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Al final termina pasando cuando uno se pasa de la raya, que es lo que pasó al otro lado del río, vamos a decirle, que vos terminás generando poco incentivo en el resto de la familia para que entre en el mercado laboral. ¿Entendés? Pero muchísimas menos personas deberían estar en condición de tener que recibir una pensión, ¿verdad? Sí, no necesariamente, No. pero mira, ahí difiere, porque mira, en el mundo hay experiencia bastante diversa y rica en diversos tipos de sistemas de pensiones. No hay un sistema de pensiones perfecto en todo caso. O sea, lo que creo que una vez nos topamos con el ingeniero y siempre pensábamos, a menos, no sé si sigue todavía de acuerdo, pero el sistema uruguayo es un sistema bastante eficiente en términos de pensión y un sistema mixto. Totalmente. O sea, entonces al final ahí no hay como grandes verdades dentro de todo y siempre hay experiencias buenas y malas. Ahora, por el tema de la parte de los programas de pensiones que todos tengan que recibir, es factible. O sea, hay países que tienen eso, que tienen una base solidaria de eso. Y uno cuando empieza a pasar cierto nivel de ingreso, uno empieza a entrar en tramos que son más de capitalización individual. Entonces ahí vos terminás complementando eso, porque ¿qué es lo que pasa ahora con el IPS? El IPS está mal diseñado. El IPS le expulsa a la gente afuera. ¿Por qué? Luego también justamente decía el ingeniero que tiene una evasión de la gente de las empresas. Pero el empresario no tiene incentivo para entrar en el IPS porque él no es parte y sujeto del IPS. Ahora hay ciertas modificaciones que permiten que esa persona entre, que el empresario entre como para ser parte de eso, pero no necesariamente con todo el incentivo, pues tenés topes de ingresos que puede llegar a recibir. Que si hubiéramos tenido un sistema mixto, esa persona podía haber tenido una cuenta de capitalización individual y ese dinero podía haber sido invertido justamente en obras de infraestructura, que es otro tema que está muy ligado al tema de pensiones. Ahora, para volver más un poco al tema original de las pensiones, cambia el sistema en Paraguay, ya no van a ver, no va a tener que ir adulto a anotarse, el que cumple 65 años entra ya en la lista, así en teoría. Es lo que creo que dice la ley, todavía no leí el texto definitivo. Pero hay que reglamentar, porque ya se aclara que no va a haber plata para todo el mundo. Así es. Así es lo que dijeron, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de tu marido, contá por favor, señora, cuál fue la de la experiencia. Él a los 65 le tuvimos que censar. No le salió. Le tuve que censar otra vez en otro año. Tampoco le salió otra vez. Caminamos muchísimo. Si vos no sos amigo de los políticos de los seccionaleros o algún político que trabaja en el barrio, si no sos amigo de ellos, no tenés nada ahí. No tenés nada, no ayuda ni nada. No te hace pasar. Y tuvimos que cobrar a los 6 meses, él se accidentó y se murió. Apenas. ¿Cuánto tiempo cobró? Y 6 meses por ahí. 6 meses después falleció. Sí. Después de luchar muchísimo detrás de eso. Él me dice, y no, por tu derecho es, porque este es de nuestro derecho y yo tuve que caminar mucho también para perseguir que salga esta ley. Yo también participé en la jornada de cuando se hizo el proyecto, las manifestaciones, porque yo estaba interesada en esas cosas, ¿verdad? Porque cuando uno no tiene trabajo seguro o un sueldo mínimo de trabajar, hay que luchar, hay que... Él 17 años trabajó en el Mercado 4 vendiendo gaseosa, ¿verdad? Después salió de ahí, vino él era pintor de obra
y después ya no tuvo que poder subir arriba, entonces se dedicó a vender ajo y CNT, Telebingo, todo eso tuvo que vender. Hasta muchos años. Y yo ahí al par de él, yo vendiendo comida. Ay, Milian de Pico, y me da acuerdo con lo que dice ahora la ley. Y la Roviapaz, y la de acuerdo en la escuela, porque con la Ministerio de Desarrollo Peojasá, Naiporín Baebe. Naiporín Baebe. Porque ya hay en la lucha de las ollas populares. Baebe, te Naiporín Baebe. No hay la recursos, la presupuesto. Naiporimo, ahí sea, Naiporimo, ahí. Porque jova hasta igual. Jova hasta igual. Upa, es inaco coger. Santiago Peña con Juaco la Cheroga, hoy no muere candidatado, y a la ani abuela ella pura, hoy tajina la tercera edad. No hay por. Y con el monto, doña Emilia, y me da acuerdo. Ni siete le digo, pea. Porque yo mantener la 25% del salario mínimo. Pea ni naranja, ya yo vamos, ahí la jefe y cuere porque yo guarda, pues sea lo menos con anga. Porque detectarse petilla enfermedad. Parece me empieza a asegurar con la IPS, pea allá. Porque oye, detectarse tiene enfermedad, yo guana ponja. Ni la IPS, pero cuando hay por ir la ponja, la se hay cote. Claro. Bodega está más o menos en la de pojane. Paco, haga 180.000 vales y una PTI comprimido 6 meses a guana. PTI de gente. PTI caja. Aupei octubre vas a llegar a la oncología para consultar. No hay cuaimba, es para ir a nacer y cuayanga. O sea que en de ella segura, porque en de Huereco es la pensión. Con las ella se mejor ningún mamá, clínica peajana curi. Ahí se mejor ningún mamá lo asegura, mi si mi que se haya salvado algo, hey. Vamos, pico, Naipori. La oncología, ¿ven Naipori, poja? Por lo menos consultada lleva. Aupea. Paga imba de beba, esa. Paracetamol, diclofenac, o me añade. Tenemos que hacer una pausa nosotros, queremos ir hablando un poco de números también, ¿verdad? De la población que entraría en esta nueva protección social, digamos, si una pensión se considera de esa manera, pero un poco lo otro también, ¿cuál es el futuro, verdad? Con respecto, pensamos que hay más conciencia hoy, incluso en la gente joven, de querer aportar por el non-IPS. A lo mejor algo que está cambiando después de lo que uno lee, se entera o sufre en el sistema de salud. La salud privada es terrible, porque es una sangría económica y la salud pública no responde. Entonces pensábamos que la gente más joven iba a apostar por el IPS y ahora vemos un montón de trabajadores que están entrando a sistemas que no tienen ninguna protección tampoco. Por ejemplo, el caso de los choferes de plataforma, que son como 20.000 en Asunción nomás. Así que hay unos temas interesantes, hay unos números también que queremos compartir para entender un poco a nivel macro lo que es el problema en Paraguay. Pero tenemos que hacer pausa. Sí, señor. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Bueno, acá estamos discutiendo tema de pensiones, tema de IPS también, Fer. Sí. Así que atención porque se modifica la ley de adultos mayores en cuanto al cobro, mejor dicho, de las pensiones. Van a entrar todos los que cumplen 65 años. Sí, pero tengo muchas preguntas todavía. Y que no estén aportando a sistemas de... Así mismo. Como el IPS, por ejemplo. Que no estén pagando IRP, que no tengan, creo que 30 cabezas de ganado. Hay una serie de requisitos, pero va a entrar más gente, pero ya se adelantó que no van a cobrar todos. Claro, que va a depender de la ejecución o del presupuesto al fin y al cabo que se tenga. Es simpático porque, bueno, de forma así simpático, en teoría la ley era que entraban todos, pero no van a entrar todos tampoco. Supuestamente hay un plan que se haga de manera progresiva. 30.000 por año de aquellas personas, como por ejemplo Emilia, que ya tiene más de 65, que nunca cobró, que tiene los requisitos para cobrar en algunos casos. Y ellos estiman desde el gobierno y al impulsar esta ley dijeron son 30.000 por año. Los que ya tienen la edad ya pueden entrar y van a ser 30.000 por año el ingreso, pero dependiendo de la disponibilidad presupuestaria. Se nos está acabando ese bono demográfico que parecía una cuestión que nos iba a sacar de, no sé si era el atraso o de la pobreza. Sí. Yo creo que es como que se nos pinchó un poco el globo. Sí. Y de hecho yo creo que eso es una señal de alerta, porque ya había estimaciones que el IPS tenía una especie de, ¿cuántos años? Tenía como 10, 15 años más o menos. 2038 más o menos. 2038, entonces al final somos ¿cuántos? Somos 18% menos.
Entonces, probablemente la sostenibilidad del IPS es mucho menor que antes. Entonces, al final, el bono demográfico no necesariamente está ahí. Aparte, una cosa es tener un bono demográfico, pero algo totalmente no relacionado con el tema de pensiones es la calidad del trabajo que tenés. Y nosotros, lastimosamente, tenemos una fuerza laboral con baja calidad de conocimiento, de formación. Entonces, al final, eso termina generando una fuerza de trabajo que tiene poca productividad del trabajo. Y cuando vos tenés poca productividad del trabajo, tenés bajo ingreso. Entonces, al final, ahí tenés parte de la explicación de por qué al final vos terminás teniendo una economía laboral en que tenés bajos ingresos, y ese ingreso en general no le termina alcanzando nunca a nadie. Pero al final vos tenés un problema de productividad, un problema de capital humano de fondo detrás. Entonces no es un tema simplemente como de macro, sino que un tema probablemente mucho más micro está detrás. Queremos compartir también una serie de placas que tenemos con ustedes para ir hablando un poco acerca de la situación económica en general y después centrarnos también en los adultos mayores. La informalidad laboral genera una pérdida anual de 2.000 millones de dólares. Estamos hablando de cerca del 4,5% del Producto Interno Bruto, Wilder. Sí, mira, ese cálculo es un cálculo bastante simple. De hecho, ese cálculo proviene de realizar varios supuestos. Como en economista hacemos 5.000 supuestos manteniendo todo lo demás constante. Es como tomando los datos de la encuesta de hogares, tomando todos los ingresos de todos los informales y asumiendo que todos los informales terminan cotizando a algún sistema de pensiones en torno al 10% de sus ingresos. Eso más o menos termina dando en torno a 2.000 millones de dólares al año. Más o menos, que eso es más o menos ahorro a largo plazo que vos perdés. ¿Por qué ahorro a largo plazo? Porque es ahorro a largo plazo que vos después podrías haber usado para financiar proyectos de largo plazo, que no necesariamente son infraestructuras relacionadas con rutas o cuestiones como de infraestructura, sino que también de vivienda. Al final vos tenés un déficit habitacional que está muy ligado también con eso. Y de hecho algo, por ejemplo, que mencioné eso esta semana en un conversatorio que tuve, era que este número, por ejemplo, de hecho ahora ya que todo el mundo habla del tema del grado de inversión, que todo el mundo estaba contento, bueno, nosotros llegamos a eso gracias a que llegamos a largo plazo de las reformas que se hicieron en el 2004. Entonces cuando estaban en el 2004 haciendo esa reforma, o sea, se miraba al horizonte y vos veías, bueno, esto va a impactar en el largo plazo. En el largo plazo llegó 20 años después. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en ese momento se hacía la reforma de pensiones? Y no necesariamente le formalizabas a todos, le formalizabas a la mitad. Entonces, vamos a olvidarnos vamos a hablar todo en términos nominales nomás. Hubieras tenido más o menos como 1.000 millones al año recaudando. Y en 20 años eso son 20.000 millones de dólares. ¿Y cuánto es el déficit de infraestructura que tenés acá en Paraguay? 20.000 millones de dólares. Entonces al final esa no debía decirte como falta de tomar una decisión de incomodar, de molestar, de romper esquemas que en ese momento no fue solamente del gobierno, sino que también del sector privado. Recordate que todas las reformas siempre tienen que estar acompañadas del sector privado y tienen que generar consenso. No hubo el consenso para esa reforma y eso tenemos un déficit de infraestructura que hoy en día se vive en falta escuela, dale malo, salud increíblemente. Salud y el clásico bache que tenés cada 100 metros. Totalmente. Queremos compartir más datos también a continuación. Vamos a la siguiente. El impacto se refleja en la falta de contribuciones al seguro social, a la recaudación tributaria también. Continuando un poquito con esos datos que estábamos mencionando. Vamos a la siguiente. El gobierno prometió la creación de 500.000 empleos en 5 años y si la economía está creciendo entre 4 y 5%, se estarían creando o se deberían crear 100.000 empleos por año. Es lo que habían mencionado también. En el sector privado se registraron 741.000 trabajadores formalizados y en el 2023 fueron incorporados 29.106 empleados y el crecimiento es del 4,1%. Bueno, este es un poco el panorama en general. Sí, bueno, mira, para poner en contexto, mira, la informalidad a nosotros nos cuesta una menor base tributaria, que siempre es la discusión que hay entre el sector privado y el gobierno al momento de hablar del tema de impuestos.
Nosotros tenemos una muy baja presión tributaria, nuestro famoso triple 10%, que supuestamente es lo que nos tiene que ayudar a atraer mucha inversión extranjera directa, pero que todavía no vemos. No funcionó eso hasta ahora. No funcionó eso. ¿Verdad? Pero al final también es algo que tampoco genera consenso como para incrementar la base tributaria, porque ya las pocas empresas que están pagando dicen, pucha, nosotros estamos pagando eso y no son 10%, sino que son 10% por sobre lo que en realidad la gente que está pagando, en realidad ellos sienten que es más de 10%, más o menos, porque al final eso es lo que ellos se cargan en el hombro entre ellos y en parte tienen razón y en parte no. Ahora, ¿cuál es el tema? Si vos llegás a aumentar tu base tributaria, probablemente no vas a necesitar aumentar impuestos, pero el problema principal que para poder aumentar impuestos vos tenés que necesitar generar consenso y seguridad de la población de que va a recibir algo a cambio. Que es lo que justamente te falta, que necesitas. Necesitas una educación de calidad y necesitas salud de calidad, que es lo que recién la señora mencionó. Pero, por ejemplo, en el caso de IPS, nomás también un ejemplo donde muchos asegurados no sienten que eso sí que es directo, ¿verdad? Sí. Porque vos pagaste, descuentas, paga tu jefe, le descuentan a tu jefe, pero vos te vas y no encontrás lo que deberías encontrar. Es que ahí está el punto, mira, que justamente todo el mundo que va entrando al mercado laboral no quiere entrar al IPS. No. Porque no tenés el incentivo adecuado. Entonces vos tenés que generar los incentivos adecuados. ¿Entendés? Si al final la economía, al final, y todas las cuestiones sociales incluso, es una cuestión de incentivo. Bueno, de joven es como normal que uno no quiera entrar, ¿verdad? Porque la jubilación te parece que no va a pasar nunca. Nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Y te hablo como persona que está aportando desde no mucho tiempo. Yo siento que yo aporto al IPS y que yo no voy a cobrar cuando sea grande. Que para cuando yo me tenga que jubilar, el IPS lleva... No, yo creo que el IPS tiene una expectativa de vida bastante larga, o por lo menos tiene un margen de maniobra bastante largo como para hacerse los ajustes que se necesitan. Pero ¿quién hace los ajustes? Y tenemos que hacerlo entre todos. Tenemos que tener un gobierno que tenga la visión de largo plazo y tiene que construirse consenso social para hacerse esos ajustes. Así lo hicieron los uruguayos, así lo hicieron todos los que son exitosos. Pero siempre nos enfocamos mucho, nos decantamos hacia el IPS y hacia el seguro social, seguro médico del IPS. Sí. Y a partir de ese prisma miramos todo. Realmente ese arbolito nos impide ver un bosque enorme que está ardiendo ahí detrás. ¿Cuál, doctor? El sistema previsional paraguayo, de la caja fiscal, de la caja bancaria, la caja municipal, la caja ANDE, la caja Itaipú, la caja parlamentaria. Cada una con su universo propio de problemas. Sí. Si hablamos de la caja fiscal, hablamos de un sistema en quiebra técnica, donde lo que entra, no sé si llega a cubrir el 30% de lo que paga. ¿Y el resto quién paga? Y pagas vos con tu IVA, pagamos nosotros. O sea, nosotros estamos financiando el gasto rígido más rígido que hay, que es la jubilación, cuando deberíamos estar financiando el retorno como capital social, el retorno en obras públicas, en salud pública, en muchas cosas que beneficiarían a la señora, etc. Claro, porque ese es un poco el punto, ¿verdad? Ese es el punto. Claro, el estar financiando esos déficits, don Pedro, ¿no hace también que el día de mañana no haya esa posibilidad presupuestaria que necesitan la pensión de adultos mayores para incluir a más personas? Y mira, manejar el asistencialismo como parte de la protección social es siempre jugar con una yarará venenosa. ¿Qué pasó en Argentina? Abusaron del asistencialismo y ¿cómo le fue? Entonces, el asistencialismo es bueno en la medida exacta. Hagamos números. El doctor en economía conoce mucho mejor que yo esos números. ¿Cuántos adultos mayores de 60 o 65 hay en Paraguay? Están por los 650.000 más o menos, según tengo entendido. Los 600... últimos datos de adultos mayores. De adultos mayores. Dice en términos de asistencialismo que trascienda a los gobiernos. Yo no sé si cuando se vaya Peña va a venir un populista que va a decir, bueno, vamos a alzar a 50 al 100%. Y vamos a pagarle por el solo hecho de traer su cédula. O sea, hay que ser muy delicado en el tema porque, como siempre digo, siempre alguien paga. El cotizante de IPS, el trabajador que tuvo la suerte de ser formal, paga su 9%.
a través de sus impuestos también financian estos programas de asistencialismo y otra vez financia posiblemente la jubilación de un porcentaje alto de caja fiscal. Y a lo mejor hasta está financiando las jubilaciones de caja parlamentaria, los amigos diputados y senadores. O sea, hay un desorden tal en términos de esfuerzo contributivo que alguien tiene que parar la pelota y decir, bueno muchachos, vamos a crear una estrategia, una política de Estado de largo plazo, dejemos de improvisar. Porque finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Parches aquí, parches allá, y no hay una línea de largo plazo. Perdón, para redondear nomás la idea, el cambio en el sistema, por más que no conozcamos los detalles todavía de cómo se va a reglamentar, a priori está bien que ingresen todos los que cumplen 65 años, podemos decir. Y mira, es bastante interesante. De hecho, si te pones a pensar y miras en parte de la entrevista que tuvo Carlos Fernández antes de asumir como ministro, él decía que él tenía una idea de crear un plan de pensiones universal que sea la base de un nuevo sistema de protección social. Me imagino que probablemente ellos tienen un plan en el que descansa en universalizar el tema del sistema de pensiones no contributivos para ciertos quintiles de ingresos, que está súper bien, es lo que todo el mundo hace en el fondo. Entonces, ahora el tema, lo que uno tiene que hacer también es obviamente ver de dónde quitar los recursos. Y eso ya es otra historia. Eso ya es otra parte de la historia. ¿Dónde va a aparecer la plata para eso? Eso ya es otra parte de la historia. Entonces, ahora, lo que nosotros descansamos probablemente, y también parte de los supuestos que el gobierno descansa, es que vamos a tener una economía que va a crecer a ritmo fuerte en los próximos años. Entonces, ahí necesitamos que se cumplan las proyecciones. Y también a veces es algo súper interesante que tiene la economía, a veces que para que se cumplan las proyecciones, todo el mundo tenemos que creer en las proyecciones. Entonces, como a menos como self-fulfilling expectation, algo por el estilo, le dicen en inglés, acá mi inglés es un poco malo, ¿verdad? Pero más o menos eso pasa al final. Si es que, por ejemplo, el Banco Central termina diciendo mañana que la inflación va a ser 10, por la credibilidad que le tenemos al Banco Central, la inflación va a ser 10. ¿Entienden? Entonces, al final, el gobierno siempre va a tratar de ser optimista en términos de proyecciones y obviamente conservador en términos de inflación, lo cual es razonable y está súper bien. Ahora, lo interesante es también que todos, en el fondo, pensemos que esos números son razonables. Y de hecho pasa eso. Por ejemplo, todo el mundo pensamos acá, cuando pensamos en la inflación de largo plazo, pensamos en una inflación de 4%. Nadie discute más eso. Ahora, cuando nosotros pensamos en crecimiento de largo plazo, nosotros pensamos más o menos como entre 5, entre 4%, nadie duda de eso. Entonces, la pregunta del millón es cómo hacemos para cambiar eso y ponernos un poquitito más adelante. Que ahí está en la parte de incentivar la inversión, generar medidas productivas y liberar la parte esta del famoso ahorro a largo plazo que está perdido, o modernizar, o sea, bueno, vamos en camino a eso, a mejorar nuestro mercado de capitales, ya que nosotros no tenemos ahorro externo, usar el ahorro externo del resto del mundo para financiar nuestro proyecto de largo plazo, que también es una alternativa que otros países hicieron y después terminaron haciendo las reformas que permitieron sí conseguir el ahorro a largo plazo para quitar por replicación de lo que la gente ve. Ahora, para ir cerrando, Emilia, en vez de calcular, ¿cuál crees vos que es el futuro para los adultos mayores? La futuro de adultos mayores de ahí nos voy a para vivir o ella cocaína o sepa adelante. Porque la pecha de Yajarongo iba a ir la aporte. Esta vez la Moriajú, la escuela coge y yo impone jaina. Pero esta vez hoy la Moriajú. Esta vez hoy. Eso navaja recoge esta vez hoy la nomba apoya. Mi tablado, mía. Da y por ima eve. Relajante calle en el vendei. Porque la de la picha Moriajú llegó con la ñana moñemu allá. Claro. A mi trabajador de fábrica sobre Brasilia, hoy imagina obra, grande obra. Upepe corejoreñe mo ir a venderse las cosas, da y por ima de vendo dorecoila efectivo la y andera picha trabajador o me ande ver la oyo guajagua, cada uno uma hoy y vianda ires y cuay. Para ahorrar. Sí. Bueno, y vamos a ver qué es lo que pasa ya en los próximos días, digo, sí. Y quiero dejar instalada nomás una reflexión, haciendo un abordaje desde la protección social, no lo ya de la seguridad social. Claro. En el mundo ya se está discutiendo si la seguridad social es suficiente para cumplir los fines para los que fue creado.
Desde la perspectiva de la protección social, lo importante es que realmente debe enfocarse como una herramienta de distribución de la riqueza hacia las personas más humildes, distribución de bienestar social. Pero hemos tergiversado tanto las cosas que hoy la protección social, o llamarle los fondos previsionales, lo que sea, se han convertido en un sistema de concentración de la riqueza en algunos bolsones. Claro. Y eso está mal. Tenemos que rever esa política o esa actitud, y el gobierno tiene que tener la inteligencia para que realmente los recursos previsionales se distribuyan como riqueza, como bienestar, como una vida más digna de los trabajadores y de los trabajadores informales principalmente. Gracias por compartir con nosotros sus ideas y su historia de vida también muy amable. Bueno, Gracias a las tres. Tenemos que hacer una breve pausa, ya volvemos.